Ya sabes, me estaba tomando mi café de la mañana, desplazándome por las redes sociales, cuando me topé con esta nueva publicación de Adamari López. Está en Portugal, de todas las cosas. Sí, en la ciudad de Porto. Está disfrutando de un viaje, por lo que parece, y ha subido unas cuantas fotos de ella allí. Por supuesto, sus fans han enloquecido, no puedes ni imaginar la cantidad de comentarios, me refiero a miles de ellos, y las reacciones son de todo tipo. Hay quien está emocionado por ella, felicitándola por su viaje y por las hermosas fotos. Y luego, por supuesto, están los detractores, los críticos que parecen tener algo que decir sobre cada uno de sus movimientos. Se ha generado una especie de alboroto virtual en torno a ella. Creo que algo de lo que atrajo tanto la atención fue lo sorpresivo del viaje. ¿Quién se lo hubiera imaginado, verdad? Adamari López, de viaje en Portugal. Sí, las redes sociales han estado realmente encendidas desde que subió esas fotos. Entonces, ¿sabes cómo es Adamari López? Siempre tan auténtica y real. En las fotos que publicó, está sin maquillaje y se ve absolutamente radiante. De verdad, parece tan rejuvenecida y llena de vida. No es de extrañar que la gente esté elogiándola tanto. Los fans están comentando sobre lo bien que se ve y cómo su apariencia natural es refrescante y hermosa. Muchos de ellos la aplauden por su valentía por mostrarse tal como es, sin maquillaje y sin filtros. Incluso están diciendo que es un modelo a seguir, que la forma en que se mantiene y se muestra es algo digno de admiración. Creo que es algo increíble, ¿no te parece? En un mundo donde tantas personas están tratando de ser algo que no son, Adamari está ahí, siendo ella misma, y sus seguidores la adoran por ello. Pero, ya sabes, no todo es arco iris y mariposas. Adamari ha tenido que enfrentar algunas críticas por las mismas fotos que están siendo elogiadas. ¿Puedes creerlo? Algunas personas están insinuando que ella está utilizando filtros en sus fotos para parecer más joven, y que no está siendo auténtica. Parece bastante ridículo, si me preguntas, dado lo natural y real que ella siempre ha sido. Pero, bueno, los críticos van a criticar, supongo. Afortunadamente, los verdaderos fans de Adamari no se quedaron callados. Han estado defendiéndola enérgicamente, respondiendo a estas críticas con mensajes de apoyo y amor hacia ella. Están destacando lo hermosa que es, y cómo la autenticidad y la naturalidad son algo que debería ser celebrado, no criticado. Creo que es algo refrescante, ver cómo los seguidores salen en defensa de alguien a quien admiran. Después de todo, todos somos humanos, ¿verdad? Mira, cuando estaba revisando las fotos de Adamari, me di cuenta de que había algo que faltaba. Sabes, ella siempre ha sido muy abierta sobre su vida y ha compartido mucho sobre su hija Alaya. Bueno, en estas fotos, Alaya no aparece por ninguna parte. Aparentemente, no soy la única persona que lo ha notado. Hay un montón de comentarios preguntando dónde está Alaya. Pero, ¿sabes? Lo que realmente está causando revuelo son las preguntas sobre Tony Costa, el ex de Adamari. Él también está notablemente ausente en estas fotos y la gente parece estar mucho más preocupada por eso. Realmente es algo que llama la atención, ¿verdad? La forma en que la gente está tan interesada en la vida personal de las celebridades, ¿y sabes qué es lo más loco? La gente está tan absorta en la vida de Adamari que están pidiendo que Tony Costa, de todas las personas, se una a su viaje. No puedes inventarte estas cosas. Los fans están dejando comentarios lamentando que Tony no esté allí con ella en Portugal, recordando viejos tiempos cuando solían compartir esos momentos en familia. Incluso hay personas que están pidiendo ver a Tony en las fotos del viaje. Me imagino que tienen la esperanza de ver algún tipo de reunión entre los dos. ¿No es increíble cómo la gente puede involucrarse tanto en la vida de una celebridad? Y espera, la cosa se pone aún más intensa. Algunos fans están yendo un paso más allá, sugiriendo que Adamari debería reconsiderar su relación con Tony. Sí, como en volver a estar juntos, por el bien de su hija Alaya. Realmente parece que los fans están arraigados en la idea de que ellos deberían ser una familia de nuevo. Es bastante interesante ver cómo todos tienen una opinión y cómo la expresan tan abiertamente en las redes sociales. Nunca deja de asombrarme cómo la gente puede sentirse tan conectada con personas que ni siquiera conocen en persona. Pero, supongo que es parte del mundo en que vivimos hoy, ¿no crees? Así que, con toda la atención que ha generado Adamari con su viaje, no te sorprenderá saber que ha llamado la atención de sus seguidores en Portugal. Sí, resulta que tiene una base de fans allí también. Y, como puedes imaginar, están emocionados de que esté en su país. De hecho, algunos de ellos han estado dejando comentarios dándole la bienvenida a Portugal y sugiriéndole lugares para visitar.
Uno de ellos incluso mencionó el santuario de Bom Jesus, que es este famoso lugar de peregrinación en Braga. Otros sugirieron que visitara las famosas bodegas de Oporto. Realmente, es como si tuviera un equipo de guías turísticos personal en sus redes sociales. Supongo que es una de las ventajas de ser una celebridad con una base de fans global, ¿no crees? Pero, sabes, a pesar de todo el drama y la atención en torno a su relación con Tony, Adamari sigue siendo auténtica y fuerte. De hecho, en medio de todos los comentarios y las especulaciones, parece que se está manteniendo realmente fuerte. No está dejando que los rumores y las opiniones de los demás la afecten, al menos no públicamente. Y la gente lo está notando. Están dejando comentarios aplaudiendo su fortaleza y su autenticidad, diciendo que es una inspiración. Creo que es un buen recordatorio de que, incluso en medio de los desafíos, podemos mantenernos fuertes y auténticos. Y, sinceramente, es una de las cosas que siempre he admirado de Adamari. Y, por supuesto, con toda esta conversación sobre Tony Costa, hay un anhelo latente entre los fans por una reunión entre él y Adamari. Sí, a pesar de su separación, la gente parece tener un cariño especial por su relación y realmente quieren que vuelvan a estar juntos. De hecho, se puede ver en los comentarios de sus seguidores que todavía hay mucho amor por la relación que solían tener. Supongo que la gente siempre tiene esperanzas cuando se trata de amor, ¿no? Y, en este caso, parece que sus fans están esperando a que el amor prevalezca. Realmente te hace pensar en cómo la vida de las celebridades puede influir tanto en las emociones de las personas, ¿verdad? Con todo el revuelo que se ha generado alrededor de las fotos de Adamari, lo que me sorprende es que Tony Costa no ha dicho una sola palabra. Sí, con todas las súplicas de los fans para que se una a Adamari en Portugal y todas las esperanzas de una reunión, no ha habido ni un solo comentario de Tony. No hay tweets, no hay publicaciones en Instagram, nada. En realidad, es bastante inusual, ¿no te parece? Normalmente, las celebridades están siempre listas para responder a este tipo de cosas, especialmente cuando se trata de su vida personal. Pero con Tony, nada. Realmente me hace preguntarme qué está pensando. Lo que también me llamó la atención es cómo los seguidores de Adamari salieron en su defensa. Sabes, como en cualquier publicación de celebridades, hubo algunos comentarios críticos, especialmente sobre su apariencia. Pero sus seguidores no se quedaron callados. Saltaron a su defensa, aplaudiendo su apariencia natural y su valentía por mostrarse tal cual es. Realmente fue increíble ver cómo sus seguidores la respaldaron. Y no se trata solo de las críticas superficiales. También están apoyándola en medio de toda la charla sobre su separación de Tony Costa. Eso es algo que realmente me hace admirar a su base de fans. A través de todo esto, la mayor impresión que me llevé es cómo Adamari ha permanecido fuerte. No solo está resistiendo la presión de las críticas y los comentarios de los fans, sino que está haciendo todo lo posible para disfrutar de su viaje en Portugal. No está dejando que las conversaciones sobre su vida personal empañen su experiencia. De hecho, a través de sus publicaciones, se puede ver que está pasando un gran momento. Y sabes, creo que eso es realmente admirable. En un mundo donde las celebridades a menudo se ven presionadas para responder a todo lo que se dice sobre ellas, Adamari está mostrando que puede mantenerse firme y centrada en su propio camino. Eso es algo que todos podemos aprender de ella, ¿no crees?